porque hay muchos que se consideran cristianos. Muchos se definen como cristianos por el hecho de creer en Jesús. Dios, en Jesús. Sí. Pero ser cristiano es mucho más que eso. Tiene mucho más profundo que creer simplemente en Jesús. Vamos a ver Hebreos, Mira, capítulo... ¿Está bien? Hebreos capítulo 11. No, está todo tranquilo. Hebreos. Capítulo 11, verso 6. No, cerró una puerta, será. Dice Hebreos 11:6, pero sin Se fe perdió el cata. es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, para ser cristiano, la piedra principal o el primer paso es la fe. Creer en Dios y buscar a Dios y que Dios lo va a ayudar a esa persona que lo está buscando. Es el galardonador de aquellos que lo buscan, ¿no? Entonces, la fe es más que aceptar simplemente doctrinas bíblicas, no solamente aceptar doctrinas. Vamos a abrir la Biblia ahora en Santiago, capítulo... Difícil de encontrar. ¿Viste, Santiago? Lo puedo leer. Está Santiago. Santiago. Capítulo 2, Dos páginas más adelante. verso 17. Entonces dijimos que para ser cristianos, una de las piedras principales es la fe. Dice Santiago con respecto a esto, Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí mismo. Entonces, lo que podemos ver es que la fe no es simplemente creer en algo, sino que es algo activo, algo que tiene que estar vivo, Sí. que tiene que producir. Entonces, no solamente basta con decir creo, no solamente creer, sino que la fe tiene esa acción. La fe tiene que motivar. Como vimos en el capítulo de Tesalonicenses que decía que la fe tiene que ir creciendo, ¿se acuerdan? Y vamos a ver las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Juan, ¿cómo? Juan. El Evangelio. No, porque Juan 1, Juan 2. Sí, el Evangelio de Juan, Claro, yo dije, Juan bueno. común. 14. el común, exacto. Ay, Dios. 14. El verso 15 y después el 21. Dice así, son palabras de Jesús y dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Como en el Juan, que también decía lo mismo. Exacto. ¿Cómo nos dábamos cuenta que amamos? Porque guardamos los mandamientos. Porque guardamos los mandamientos. Entonces lo que dice Cristo que aquellos que tienen fe no es una fe muerta, sino que es una fe activa, Claro. que crece y está relacionada con la obediencia a los mandamientos. Entonces si uno no obedece es porque no tiene una verdadera fe. Claro. ¿No? Entonces, lo que nosotros queremos rescatar en este momento es que la fe produce obediencia. Sí. Porque si no es una fe muerta. Si su vida no cambia, es una fe muerta. Ahora sí vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, verso 2. Primera de Juan, capítulo 5, verso 2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Podemos decir de que leer la Biblia, ir a una iglesia, no nos define como verdaderos seguidores de Jesucristo. Entonces la fe tiene que tener obras. Las obras son obediencia. Algunos dicen que tienen fe, pero esas personas que dicen que tienen fe
y que son cristianos, se definen como Sí. cristianos, quizás son personas que tienen vicios, ¿Estás bien? personas que se drogan, Yo siempre me caigo. y eso demuestra que no es una fe genuina. Claro. Sí, quizás habrán visto algunas películas de delincuentes, a veces ven a los delincuentes que son personas religiosas, Sí. van a la iglesia y todo, pero son El delincuentes. padrino, como El padrino es una de ellas, sí, van a la iglesia, todo. Bien fiel. Pero, Son católicos. Bueno, se dicen cristianos, Claro. entonces eso lo podemos aplicar a cualquier denominación, ¿no? Un mafioso podría tener 10 amantes, pero nunca se iba a divorciar porque era pecado. Pero ¿Quién tenía? Hay películas mafiosos que tenía Ah, 10 mujeres sí. amantes y no se divorciaba de la esposa porque era pecado. Aunque le engañaba. Sí, lo fueron a reclamar, fue una película que lo fueron a reclamar. No, pues está volviendo con su amante y dijo, no, pero vos no te puedes divorciar porque eso es pecado. Es pecado. Se lo llevaron de nuevo para la casa, con la mujer, una mujer verdadera. ay, Dios. entonces podemos ver de que la fe si no tiene obras está muerta. La Sí. fe tiene que ver con la obediencia, ¿no? Y una de las cosas que tenemos que pensar, como dije, que uno no se puede definir como cristiano si no está cumpliendo con los mandamientos, no está obedeciendo, ¿no? Eso es inmoral, es una persona que se droga, una Sí, persona... sí. Pero hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Hay muchos que aceptan a Cristo y que tienen estas situaciones en su vida, pero ¿cuál es la diferencia? Que las van trabajando para vencer. Claro. Aquel que se acerca a Cristo tiene la motivación y el deseo de agradar a Cristo. Entonces por ahí vienen con el vicio de fumar y dice, yo voy a dejar de fumar. Le va a costar, pero va a hacer el esfuerzo para dejar Claro. el vicio. Y eso podemos aplicarlo a cualquier parte de la vida, ¿no? No solamente lo inmoral o el sexo, también puede ser vicio que uno va trayendo. Yo fui fumador. Pero lo que Cristo acepta de esa persona es aquel que está trabajando en vencer los vicios. Sí, sí. Entonces, La debilidad, ¿no? exacto, sí. Pero si uno lo está luchando junto con Cristo de vencer esa, entonces sí puede decir soy un cristiano, porque estoy peleando con ciertas cosas que me están alejando de Dios, pero Dios sabe hasta qué punto uno está peleando contra sus situaciones. Tampoco nadie que tiene problemas con la ley puede llamarse un cristiano verdadero, ¿no? Ser cristiano significa tener una vida que da gloria a Dios. Eso es lo que significa ser un Una cristiano. vida correcta, sí. Una vida correcta. Ordenada. Exacto, muy bien. Colosenses capítulo 3. ...5 al 12... Dice así Colosenses 5 al 12. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen de aquel que los creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, circunciso, ni incircunciso, ni bárbaro, ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todos y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, entrañables, misericordiosos, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Entonces, como dijimos, para ser un cristiano uno tiene que transformar su vida. La fe no es verdadera si no tiene obras. Entonces la personalidad es lo que tenemos que ir cambiando. Claro. No solamente lo moral, porque dice inclusive la forma en que hablamos, las malas palabras, dice el enojo. No solamente estamos hablando de lo sexual acá, la palabra, sino que dice inclusive nuestra forma en que nos expresamos. Y eso es lo que hace la fe. La fe nos va cambiando eso. Entonces podemos decir de que Dios en Cristo quiere cambiar nuestra vida moral y espiritual. Pero eso requiere de nosotros obediencia, ¿no?
No La- encuentro el versículo, ¿eh? Colosenses capítulo 3, 5 al 12. Entonces, como decía, Dios quiere cambiar nuestra vida, quiere que sacar esas cosas de la vida, de nuestras vidas. Y eso es la fe con obras. O sea, Vamos, para testimonio de los demás. nuestra vida tiene que dar gloria a Dios. Sí. Dice la gente, hay un dicho que dice que la gente no escucha el Evangelio, sino que lee el Evangelio en nuestras vidas. Ah, qué responsabilidad. Bueno, pero entre un creyente y uno que no cree siempre hay una diferencia, ¿no? Vamos a abrir la Biblia en Efesios, capítulo 4. Versos 17 al 24. Dice, estos pues os digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Entonces, como vamos viendo, la fe produce obras, produce un cambio en la vida de las personas. ¿Y Dios qué quiere hacer con nuestras vidas? Cambiarlas, mejorarlas. Como dijo el hermano, quiere ordenar nuestras vidas. Depende de la obediencia que nosotros le vamos a dar a los mandamientos de Dios. Dios va a hacer ese cambio en nosotros siempre y cuando nosotros seamos obedientes. Sí. Por eso dice que debemos despojarnos de todas esas cosas que nos alejan de Dios y vestirnos del nuevo hombre. Entonces, esto es algo que debemos ir cultivando todos los días. Renovar nuestra mente, nuestro corazón para servir a Dios. Porque con nuestra vida tenemos que dar gloria a Dios. Entonces, ser un cristiano es un cambio de toda la vida y ese cambio se demuestra la fe que tenemos por la forma en que nosotros vivimos. Como dijimos hoy, nosotros tenemos que ser lo mismo cuando estamos en la iglesia que cuando salimos. Porque ahí se demuestra realmente quién tiene fe. Y si no, después te dicen, uy, mirá la religiosa. Sí, Porque lo primero que te dicen. la gente sí, porque está mirando la Mirá gente. que concurre todos los sábados domingos. Mirá vos, qué carajo, te ves como No. Porque la gente hace eso, se Es fija. mucho más sí. importante el comportamiento que cuando estás fuera. Te da la de la iglesia. llaga. Entonces no tenés que Me yo quedo en creo las que llagas. nos tenemos que cuidar más de los vecinos que... Pero no debe ser una apariencia, sino tiene que ser lo que realmente tenemos que ser, porque el cambio es interno. Cuando vamos cambiando por adentro es cuando realmente estamos viviendo la fe. Porque si no, el cambio por fuera lo puede hacer cualquiera. Hay personas que no son cristianas, pero no fuman, no toman, no se drogan, no son inmorales, pero no son cristianas. En cambio, nosotros lo hacemos no porque queremos demostrar al mundo, sino porque queremos con nuestra vida darle gloria a Dios. Y eso tiene que demostrar que la fe que nosotros tenemos ha producido estos cambios. Dios ha hecho el milagro de cambiarnos. Lo que éramos antes, lo que somos ahora. Otra costumbre que hay, si dentro de una congregación hay personas que se comportan mal afuera, generalizan. Claro, Si sí. ese es así o esa es así, como serán los otros, serán todos iguales o peor. Esa es una costumbre que existe. Sí. Suele pasar eso. Suele pasar. Pero bueno, eso ya escapa de la responsabilidad individual, porque acá esto es cada uno, no Exacto. debe pensar en lo que hace el otro, es lo que yo tengo que hacer. Dios La me cambió la salvación es vida. individual. Exacto. La fe me cambió la vida, me transformó la La vida. salvación es personal. La salvación es Exacto. personal. Pero estamos hablando cómo esa fe tiene que producir obras, y esa obra es los cambios en nuestra vida. Vamos a abrir la Biblia en 1 Tesalonicenses. Y ya vamos finalizando, no quiero ser muy largo. Capítulo 4. 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Versos 7 y 8. ¿Querés leerlo, hermano? Sí. Gracias, por favor. 4, 7 y 8. Ujú. Pues no nos han llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha todo esto no desecha a hombre,
sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Ahí está. Entonces es serio el asunto. Dios nos llama a cambiar, a la santificación. Y si no hacemos caso, dice que lo estamos desechando a Dios. Es un asunto serio para nosotros. Entonces sería ser un hipócrita y no estar con nuestras vidas dando gloria a Dios. Y no estamos agradando a Dios si no hacemos estos cambios que dice la palabra, ¿no? Vamos a ver lo que dice Juan. Capítulo 21. Habla del Juan común, ¿no? El Juan Sí. común. El Juan común. 21, 21. el último. El último, porque yo hace así, no hay más capítulo, 21. No, bueno, Quería buscar. 21, 15. 21, capítulo 21. Capítulo Quedó 21. para la historia, el Juan solito. Sí. El Juan común. Verso 15. Es una charla que tiene Jesús con Pedro. Le dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Quizá lo que queremos resaltar en las primeras palabras Sí. que le dice Jesús a Pedro, ¿me amas más que a estos? Entonces, esa es una pregunta que nos hace Jesús a nosotros. ¿Me amas más que a tu pasado, a las cosas que antes hacías mal? Entonces esa es una pregunta que nos va a servir para que podamos responderle al Señor cada uno de nosotros y decir, sí, te amo, estoy dispuesto a pagar el precio, a cambiar mi vida, a ser mejor persona, a que con mi vida te traiga gloria y no ser un hipócrita. Entonces la fe verdadera produce transformación en la vida de las personas, Sí. ¿no? Todos nosotros los que estamos sentados en esta mesa hemos dejado muchas cosas de lado para agradar a nuestro Padre Celestial y a Jesucristo. Entonces todos nosotros somos estas personas que tenemos esta fe verdadera. Pero tenemos que cuidarnos y tenemos que cultivar esta fe todos los días, ¿no? Porque Pedro, cuando le hace esta pregunta, Jesús le hace esta pregunta a Pedro, ellos se estaban volviendo de nuevo a la pesca. Por eso Jesús le dice, ¿me amas más que a esto? Con el tiempo. Más que la comida. Claro, ¿no? Porque Jesús había resucitado y ellos dijeron, vámonos a pescar y Volvemos a lo nuestro. estaban volviendo a lo que habían dejado atrás. Por eso Jesús se aparece y le dice, ¿me amas más que a esto? A la pesca, ¿no? Porque ellos se estaban Claro. volviendo a su oficio antiguo. No le digas a los pescadores porque te van a No. decir, no, yo amo la pesca, es mi vida la pesca, ¿viste? Y le decís, ¿cómo? Primero está Dios que la pesca. Bueno, vamos a abrir la Biblia para finalizar en Primera de Pedro, capítulo 1. De vuelta al Juan. Encontró y ahora lo tiene Primera que de cambiar. Pedro, Ay, La vamos a esperar, sí, capítulo 1, verso no, 15 y porque lo 16. encontró y ahora tiene que buscar el otro capítulo. Viste que los pasa. ¿Lo encontró Mary? Yo se lo... Todavía no, no lo voy a encontrar. Va a aparecer Pedro. No, creo que está después de Vero. después Claro. y después Santiago. Bueno, decime cuál era el versículo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15 y 16. Que esto como nosotros deberíamos ser en nuestra vida cotidiana. Dice el verso 15, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sé santos porque yo soy santo. Entonces la fe nos tiene que hacer todos los días un poquito más santo. Esa es nuestra lucha cotidiana, ¿no? Amén. Bueno, acá terminamos con este